Como marxistas revolucionarios estamos obligados a analizar lo que está pasando en la principal potencia del mundo, o sea, en los dueños del mundo, en el país donde están los grandes imperialistas de Estados Unidos. Hay una crisis bárbara. Por eso titulamos un par de editoriales estos últimos días. Estados Unidos es Springfield. Sí, es Springfield. Los Simpsons sintetizan con tanta claridad a veces las situaciones y sobre todo las situaciones cuando son grotescas, ¿no? Y creo que la crisis del régimen en Estados Unidos ha asumido características grotescas, no solo por Trump, sino por todas estas idas y vueltas de las elecciones, la amenaza de la judicialización. Es, sería gracioso si no fuese tan trágico, ¿no? El alcalde Diamante, digo no, Trump, Trump. actúa como un mono con navaja, ¿no? Un elefante en un bazar. Sí, ya este tipo que fue, digamos, que llega como un outsider, como una especie de, o como un intento de Bonaparte en decadencia, que no pudo resolver ni la crisis económica, ni cumplir con las promesas de reindustrialización, de retiro de las tropas y demás. Ahora se ve desesperado ante la pérdida de la elección y quizás el pase de factura del Partido Republicano y de la fracción del imperialismo que lo puso ahí, ¿no? Sí, el establishment del Partido Republicano, o sea, la gente más o menos seria, digo, porque no sé si hay alguien serio en el Partido Sí. Republicano, tampoco en el Partido Demócrata, lo zarandea a Diamante Trump y le dice, las instituciones son más importantes que vos. Ojo con lo que haces porque ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que se puede desmoronar si este loco o este elefante en un bazar hace lo que no quieren estos que parecen ser un poquito más serios que él? La situación es inédita, decíamos en más de una publicación, y lo que está en juego es, en el medio de la crisis capitalista, la persistencia misma de los regímenes como los conocemos, de las democracias como los conocemos, porque a la vez hay procesos de luchas sociales que están poniendo en cuestión eso. Pero en este contexto en que a veces, digamos, los burgueses no actúan, digamos, con toda lucidez y no siempre la tienen, y es evidente que Trump no es de los tipos más lúcidos que ha dado la burguesía o el imperialismo yanqui. En este contexto que pareciera que las cosas, digamos, de alguna manera se acomodan para ellos. ¿Por qué? Porque hay elecciones, ¿no? Hay elecciones después de los procesos que estábamos viendo, del Black Matter Leaves, de las movilizaciones de masas, de todo, también Claro, que no después de se un gran veía. cuestionamiento, alguien podría decir tranquilamente, bueno, se ha cuestionado el régimen, movilizaciones enormes, Mm, la comuna de Seattle, las minorías raciales y los trabajadores que cuestionan las instituciones, bueno, las instituciones acomodan, millones van a votar y van a votar con las instituciones y las herramientas institucionales que tienen. O sea, eso no es un reacomodamiento o un fortalecimiento del régimen institucional. y yo creo que hay que contextualizarlo y verlo en la totalidad, ¿no? Con esto parece que no estuviera diciendo mucho, pero Estados Unidos tiene una característica que es la de tener una democracia formal en la que no es obligatorio el voto, como el caso de Argentina, y entonces la participación electoral en general es muy baja, muy baja. Por eso creo que este incremento de la participación en las elecciones no expresa justamente un fortalecimiento del régimen que funcionó con poca participación siempre, sino que de alguna manera es la forma en que las masas empiezan a canalizar su interés por la política. El hacerse cargo de o tomar en sus manos las cuestiones de la vida política es un peligro, porque el movimiento de masas pretende practicar la democracia hasta el final y va un poquito más allá. Algo parecido a lo que viste en Chile, porque vos, Nico, estuviste en Chile
y el proceso del movimiento de masas tomando como propia las herramientas de la democracia burguesa y haciéndolas o tratando de que vayan más allá, está pasando y pasó con la constituyente. Sí, podríamos decir que el movimiento de masas le impone al régimen chileno, al régimen de herencia dictatorial de Piñera, un mecanismo que no existe dentro del régimen democrático burgués chileno, que es la posibilidad de una constituyente. Pero es una constituyente distinta porque está apoyada en un proceso de movilización revolucionaria, está apoyada en una juventud que está luchando, está apoyada en una clase obrera que, aunque no es tan mayoritaria como en otros lugares del mundo, sí viene a protagonizar una huelga general y que se propone ahora discutir qué tipo de gobierno quiere, qué tipo de salud, qué tipo de educación, digamos, qué tipo de régimen de fondo, ¿no? Para eso se está dando una lucha estratégica por una nueva constituyente en Chile, que abre todo un debate, ¿no? Y nosotros decíamos que cuando el movimiento de masas toma en sus manos la cuestión democrática, razón más que suficiente para que los revolucionarios y las revolucionarias tomemos las consignas democráticas y las agitemos y no las dejemos de lado creyendo que no existen más, al pretender llevarlas hasta el final, no solo se apropia de lo que institucionalmente le corresponde a la burguesía, sino que tiende a pasarlo por encima y a destruirlo, construyendo sus propios organismos. Por ejemplo, cuando se discutía la constituyente en Rusia, los trabajadores y el pueblo terminaron armando los soviets que superaron la constituyente. Bueno, algo parecido ocurre en Estados Unidos, donde hay una dinámica que va en ese sentido, o en Chile, ¿no? En Chile, ¿qué es lo que están construyendo los obreros y el pueblo junto con la constituyente, la que toman en sus manos votando? Y las asambleas populares, por ejemplo, o más conocidas ya como las asambleas territoriales, que rememora, distinto por el contexto cambió, pero rememora otras experiencias históricas que tiene la clase obrera chilena, como fueron los cordones industriales o como fueron los comandos comunales. Es decir, toda esa experiencia está sintetizada en este proceso y sin duda superior, porque hay muchas más condiciones ahora de plantearse el poder para el pueblo chileno que lo que hubieron en ese momento, porque incluso en ese momento el capitalismo tenía cierta base y eso ahora, digamos, por lo que están explicando ustedes con Estados Unidos, tiene un límite grandioso que lo está imponiendo no solamente la crisis, sino el propio movimiento de masas. Y bueno, un ensayo parecido a lo que relatábamos recién en Seattle, en Estados Unidos, donde se dio, producto del ascenso de masa, una zona autónoma libre de policía, pero una zona autónoma también libre de cualquier tipo de autoridad institucional, donde el pueblo decidió qué hacer con la comida, qué hacer con la seguridad, qué hacer con los sheriffs. Es decir, bueno, esto que decíamos, ¿no? Decidir su propio destino. Aunque incipientemente marcando una tendencia. La primera línea también va en ese sentido, porque no solo resuelven por sí solos, sino que se arman para enfrentar al régimen de manera bastante virulenta, ¿no? Y bueno, y en Estados Unidos surgieron las madres, no sé si vieron, las madres de los jóvenes blancos y negros, que auspiciaron una especie de primera línea también en Estados Unidos, contra la policía que reprimía las movilizaciones de los jóvenes, repudiando el asesinato, por ejemplo, de George Floyd en Minneapolis. Y surgieron esas madres que iban al frente, a ponerse al frente de la movilización, un poco haciendo de escudo de esa gran marcha o movilización. Bueno, la primera línea en Chile es algo parecido. Es la primera línea que actúa enfrentando a la fuerza represiva y cubre de alguna manera que ese resto de la población pueda protestar en la Plaza de Dignidad, mientras ellos enfrentan heroicamente a la policía a unos metros de ahí. El proceso de cuestionamiento del andamiaje institucional democrático burgués, que es el que prima en general en la mayoría de los países donde hay sistemas capitalistas, ¿no? Y esta dinámica a la organización y construcción del doble poder, ¿en qué momento empieza a desarrollarse de acuerdo a nuestras caracterizaciones? Porque esto viene de antes, no es novedoso. ¿Y por qué? Sí, mira, es un proceso que en realidad estalla, si bien habrá tenido una germinación que por ahí no vimos, pero estalla en los 90 con la caída del muro, con la caída de la burocracia soviética. ¿Por qué? Si hay muchos que dicen, no, pero ahí retrocedió la historia, o sea, ahí se perdió la conciencia, los laburantes dejaron de tener alternativa, ¿cómo que
empieza este proceso o da un salto a este proceso de cuestionamiento de los regímenes. ¿Qué pasó con la burocracia cuando cae? Mira, en primer lugar, y lo que hay que resaltar es que cae por la enorme movilización de masas. O sea, y ahí está fundamentalmente la democracia, o por lo menos lo que nosotros entendemos o queremos, o como democracia superadora de estos regímenes de democracia formal. Y porque esa burocracia de los partidos comunistas, llamados comunistas, de la ex-URSS, funcionaba como un enorme freno al movimiento de masas. O sea, hay, bueno, hechos de represión enormes. Estalinista y sus satélites, que no eran estalinistas, pero eran parecidos como los peronistas de acá y otros más. O sea, la Sí. burocracia del conjunto. En realidad sí, en realidad ese proceso que se inicia es justamente la locomotora del movimiento de masas, que no fue la locomotora china, sino la locomotora del movimiento obrero, en el mundo empieza a chocar con todas las burocracias que sostenían a los regímenes actuales, que están, entendemos, tambaleando por eso, y le dan un golpe sustancial, aunque después haya habido algunos repliegues, avances y retrocesos, porque las luchas no se dan de manera lineal. Claro. Nosotros decíamos en un par de notas que escribimos estos días y en los documentos que tenemos de caracterización, que los 90 pega un salto de calidad el avance de la clase trabajadora en el sentido de autodeterminarse, y que cada salto que pega la clase trabajadora es respondido con una virulencia muy grande por el enemigo, que se da cuenta de eso y dice, bueno, vamos a evitar que los trabajadores hagan lo que hicieron en la Comuna de París o con los soviets rusos, que es, se den cuenta de que esto de construir instituciones propias los lleva a hacerse cargo del poder, o los puede llegar a hacerse cargo del poder. Y hubo 2 o 3 hechos muy importantes de los 90 en esta parte, que fueron ofensivas guerreristas, inclusive, como por ejemplo a partir de las Torres Gemelas, que las dinamitaron ellos mismos para justificar el ataque a Irak, Afganistán. Hubo otro intento muy grande de masacre de los pueblos que se levantaron construyendo sus organismos en Siria, dejando correr a Bashar al-Assad, que masacró a 600.000 o más, a Estado Islámico, el propio Obama bombardeando pueblos. Todos esos procesos avanzaron muchísimo, dieron lugar a fenómenos importantes, fueron respondidos por contraofensivas, pero estas contraofensivas retrocedieron. Estamos ahora en una nueva ofensiva del movimiento de masas que es tratado de ser frenada por los de arriba. ¿A través de qué herramienta? ¿Cuál es la herramienta que están utilizando los de arriba a nivel internacional? Y la cuarentena en el marco, ¿no?, de la gran propaganda internacional por el COVID, que, bueno, duró muy poquito porque incluso en algunos lugares estalló mucho antes de lo que estalló, por ejemplo, en Argentina, pero meses. O sea, tan herido está el régimen y tan poca autoridad tiene sobre el movimiento de masas, digamos, pese a esta campaña de aterrorizar al movimiento de masa, con esto de el COVID ha frenado meses, tan solo 3, 4, 5 meses, 8 meses en algunos casos, muy débil, muy débil, muy débil. Quédate en casa. No, quédate en casa, no te organices, no pelees, no hagas nada, anda a trabajar, ¿no? La plusvalía sí te la podemos sacar, contagiate o lo que fuera. La cuarentena es un intento distinto a las guerras que tradicionalmente intentaron los de arriba, donde destruían fuerzas productivas y recomponían ciclos productivos nuevos y frenaban el movimiento de masa. Es defensivo. Sí, sí, absolutamente. Es defensivo porque en realidad lo que quisieran hacer ellos sería someter, incluso masacrar a una fracción del movimiento obrero con tal de imponer sus planes o de recuperar un poco la tasa de ganancia. Sin embargo, todo lo que han podido hacer es imponer barbijos. O sea, eso da cuenta de la situación de debilidad del capitalismo y del régimen, de los regímenes que lo sostienen en general, ¿no? Porque antes imponían el fascismo, justamente como habíamos señalado en programas anteriores. Ahora, su intento represivo mayor ha sido la cuarentena, el barbijo, y que, como decía Nico, se viene cayendo. En Argentina, en el día de hoy, ya
creo que reconocían la estrepitosa derrota del gobierno de Fernández y el estrepitoso fracaso con esto de la cuarentena, ¿no? Permitiendo una nueva normalidad, entre comillas, que es aceptar lo que el movimiento de masas le ha impuesto, ¿no? Yendo a trabajar, disfrutando la vida, jugando al fútbol o haciendo lo que en general los trabajadores y el pueblo quieren hacer, que es vivir. Ahora, no por defensiva, esta ofensiva o intento de ofensiva de los de arriba en términos internacionales deja de ser perversa, porque se da en términos internacionales de manera cuasi coordinada, nunca vistos. O sea, muy peligrosa si hubiese avanzado, porque además detrás de del comando político de esto que está en la OMS y los grandes grupos imperialistas internacionales, un negocio enorme, el negocio de la vacuna. El negocio de la vacuna que ya está siendo cuestionado, de hecho. Y como toda política del gobierno, por ejemplo en Argentina va y viene, porque pasó de decir a que era obligatorio a decir que ahora no es obligatorio, pasó a decir, como dijo en su momento, que había fase 1, después éramos fase 5, ahora no sabemos qué fase estamos o capaz deja de haber fase. Bueno, expresión también de el rechazo del movimiento de masa y la desconfianza. Los enfermeros decían en sus movilizaciones acá, y seguramente lo deben decir en otros lugares también, que primero se la ponga Alberto, se la ponga Quirós y se la ponga los funcionarios, ¿no? Bueno, es expresión de cómo asumen al poder político en esta etapa, que sean ellos conejillos de India, ¿no? Y es expresión de una desconfianza no solo en el gobierno, en las empresas, sino en el imperialismo, porque todo el mundo sabe que las vacunas vienen de países poderosos y la gente mira con bastante desconfianza. Bueno, pero más allá de eso, el hecho cierto es que este proceso que nosotros caracterizamos comienza con mucha fuerza en los 90 de desarrollo de fenómenos de autoorganización y de crisis de los regímenes, vuelve a pegar un salto, a pesar de que nuevamente los de arriba intentaron hacernos retroceder. Hay países del mundo en donde este salto es emblemático. Ahí vamos a volver a Estados Unidos. Chile acá nomás, digo, ahora Nico va a contar algunas cosas más. Argentina también. Tenemos que detenernos en nuestro país porque hay elementos que marcan que estamos empezando a entrar en sintonía. ¿Por qué vos decías que Guernica tenía que ver con esta sintonía chilena, que ahora estadounidense? Primero por la experiencia de algo distinto, digamos, a otras épocas. En otro momento, tal vez se esperaba que en una crisis de esta característica, tipo 2001, y algunos se preguntaban, ¿qué pasa que el pueblo no sale a saquear? Claro, tal vez ahora nos está saqueando, el gobierno ha tirado el IFE u otro tipo, digamos, de maniobras como para poder frenar, pero sí se hizo algo mucho más profundo, que es cuestionar la propiedad privada, que es el gran debate que hay, ¿no? Ocupando una tierra y haciendo un ensayo de gran asamblea popular para defender esa tierra que se ocupa y tratar de terminar con el negocio inmobiliario. Y con una juventud que intervino, juventud precarizada, que no tiene un techo, que ha sido empujada incluso por las condiciones de la cuarentena, porque la cuarentena también profundizó el hacinamiento y eso trajo una respuesta, que es la gente diciendo, bueno, no puedo vivir en una casa de 10 personas, salgo a ocupar un terreno y trato de garantizarme por mis propios medios, decido algo que el Estado no va a hacer, que es hacer mi propia casa, tener un terreno. Y esa juventud fue la que enfrentó en la primera línea, haciendo cosas muy parecidas a la juventud chilena, teniendo como base una asamblea que lo discutió previamente y demostrando ante los ojos del mundo la verdadera cara del gobierno de Fernández, que es lo que vimos el otro día. Bernie, Kicillof, la gran campaña macartista contra la izquierda. Bueno, un poco lo que hizo Piñera también en Chile, que hizo una gran campaña. Hablaba de los jóvenes terroristas que salían a romper o a cuestionar la propiedad privada en Chile porque salieron a decir que no eran 30 pesos, que son 30 años de sumisión. Bueno, hay puntos de conexión. La forma en que la juventud se revela, la forma en que intenta empezar a resolver sus problemas con la asamblea. Y hasta en los símbolos, porque los escudos son muy parecidos a los que usan allá, ¿no? Las Sí, maneras de pelear. sí, y hay un hilo conductor de Chile, si vamos más atrás, que es lo de Hong Kong, y seguramente si buscamos
deben haber otras raíces tal vez en la juventud de Tahir y en los fenómenos de lo que pasó en Siria. Bueno, hay un hilo conductor, es decir, no son fenómenos estancados, sino que responden a un mismo proceso que ahora evidentemente pega un salto porque se profundizó la crisis, porque, bueno, lo que explicaban ustedes con Estados Unidos, ¿no? Todo esto está condicionando y profundizando el salto en las luchas. Para nosotros, como revolucionarios y revolucionarias, analizar lo que pasa en Springfield, Estados Unidos, que es, con Diamante, Trump y Biden, que es... Hoy le preguntaba a uno de los chicos del barrio a quién se parecería, y la verdad que tiene elementos bizarros, porque Biden no hizo campaña. O sea, Biden se dedicó a no hablar. Mejor no hablar, digo. Sí. Dejándolo al otro que haga macanas para que pierda. No tiene nada de diferente a Trump. Lo que está aconteciendo allá, con esta manera bizarra de expresarse, debe ser visto con alegría por nosotros. Sí, porque como decíamos un poco antes, en realidad no expresa fortaleza, sino debilidad. Vos, fíjate que justamente Biden no dice nada porque yo creo que no sabe qué decir. Los demócratas, a pesar de lo que suelen vender como imagen, son mucho más guerreristas que los republicanos, o sea, tienen en su historial la mayoría de las invasiones. Y Biden se encuentra con una pesadísima herencia, que es la de la necesidad de encabezar la salida de la crisis, de una crisis que creo yo sabe bien que no tiene salida inmediata, por lo menos, dentro de los marcos del capitalismo como quisieran, y con la expectativa que puede generar eso en los sectores del establishment, de las fracciones del imperialismo que lo están poniendo ahora en lugar de Diamante Trump, en condiciones incluso peores, porque ahora estallaron estas movilizaciones y yo realmente no creo que vayan a tener un techo en lo inmediato, ¿no? Cuando los dueños del mundo están en crisis, y qué crisis, los que sufrimos su poderío, su dominio, tenemos que estar felices porque nuestras luchas por liberarnos de la opresión, de la explotación cotidiana que sufrimos por los monopolios que ellos mismos, de los cuales ellos mismos son dueños, y los nacionales, están en mejores condiciones, muchas mejores condiciones para desarrollarse. Por lo tanto, siguiendo el hilo de lo que decía Nico y tratando de verlo en función de lo que acá pasa, Guernica es, más allá del conflicto, que no es tan grande si uno lo compara con otros conflictos obreros y populares, pero es muy sintomático y simbólico. Expresa un cambio en la metodología de enfrentamientos, un cambio y un salto de calidad en la manera de discutir los trabajadores y el pueblo para resolver sus problemas, y una ruptura muy importante de probablemente millones que vean al gobierno ya no como alguien que podía resolver algo, mucho menos un aliado, sino como un enemigo. La izquierda, de conjunto, los sectores combativos, dentro de los cuales está nuestro partido, deberíamos registrar esto, tomar nota de lo que está ocurriendo, impulsando una dinámica que vaya en el sentido de lo de Chile, que vaya en el sentido de lo de Estados Unidos, construyendo poder obrero y popular. ¿Qué significa eso? Alentar el surgimiento no solo de asambleas obreras y populares en cada una de las zonas donde hay conflictos, sino la centralización de las mismas. O sea, la izquierda debe poner en su mira la urgente necesidad de poner en marcha el centro coordinador de las luchas, que más allá de una herramienta para unificarlas, tiene que transformarse en una herramienta de poder, porque la tarea que se viene es la de echarlos. Hay que derrotar al gobierno y hay que echarlos. Hay que hacer lo que hacen los chilenos, pretender
constituir un nuevo país. O sea, la constituyente significa queremos constituir un nuevo país, una carta magna, un país distinto. Los socialistas pretendemos que sea, o que tenga ese carácter, donde se le expropia a la burguesía y donde se avance en el sentido de lo que intentaron los bolcheviques en su momento. Otros sectores pretenderán otra cosa, pero lo que sí tiene que haber es un marco democrático, como en Chile o como pretenden las masas de Estados Unidos, para, en ese contexto, definir el futuro, porque con esta gente nos hundimos, con Fernández y compañía. ¿Cómo se ve eso en el movimiento obrero? ¿Se empieza a discutir? ¿Empieza a haber indicios? Vos estuviste el otro día en la asamblea de Cresta Roja, donde me decías, es distinta la actitud que tienen los compañeros a la que venían teniendo antes, donde había cierta expectativa en el gobierno, y empiezan a enfilar o a ver las cosas diferentes. Bueno, lo de Guernica genera una crisis, digamos, muy importante en los sectores, no que están agarrados de la pata del Estado, de los cuales nosotros no esperamos absolutamente nada, sino que de esos obreros que apostaron que con la salida de Macri y la llegada de Fernández, bueno, podría haber una especie de recuperación de determinados derechos, ¿no? Lo que decíamos otra vez, el fin del relato. Guernica le plantea al movimiento obrero el fin del relato. Y la percepción es, si reprimieron en Guernica, si son capaces de incendiarle casas a mujeres que están luchando con sus hijos por tener un pedazo de tierra, ¿por qué no lo harían con los obreros que están luchando por los puestos de trabajo? Y los conflictos se van a elevar al plano político. Se están elevando al plano político, que es lo más importante que puede hacer la clase obrera en este momento, entender que el principal enemigo más allá de la patronal es el representante de esas patronales, que es el gobierno. Y empieza a haber esa percepción de un gobierno que sostiene a un personaje como Bernie y que le da un protagonismo muy importante, más allá de la interna, le da un protagonismo muy importante y que asume esa política. Y muchos diciendo este gobierno se parece cada día más a Macri o es peor que el de Macri. Y tienen razón en algún punto porque va a ser, la crisis ha empeorado, se ha profundizado y va a ser superior el ajuste que van a intentar. Vamos a ver la respuesta del movimiento obrero, que sin duda va a ser muy importante por la tradición de lucha que tiene la clase obrera argentina. En este contexto y en el de los Estados Unidos, Springfield, ¿cuál es la tarea de los revolucionarios y las revolucionarias? Y un poco lo que estaba sintetizando vos, comenzar a unir, a generar coordinación de las luchas, pero con una perspectiva justamente, que señalaba Nico, política, o sea, con una perspectiva de ejercicio del poder, igual que en Chile, igual que en los procesos anteriores, igual que se empezó a esbozar en Estados Unidos, en Seattle. Hay un aspecto que es muy interesante, vos decías hace unos momentos, que el plan de cuarentena tiene de siniestro que está centralizado y es internacional. También las luchas y los métodos de lucha, si bien lamentablemente no están centralizados, pero son internacionales y se están dando con muchísima similitud. O sea, hay una esencia en común en todo el proceso. Hay un efecto contagio que nos pone a los y las revolucionarias ante una situación en la que tenemos que ser audaces en la política y empezar a impulsar organismos y formas de organización que sirvan justamente para cuestionar y luchar por el poder, por un gobierno de los trabajadores y las trabajadoras. Condiciones para enterrar al capitalismo hay como nunca. Condiciones para construir la conducción revolucionaria que lleve adelante ese proceso existen como nunca. Por lo tanto, tenemos que estar a la ofensiva. En ese contexto, optimistas. Desde Convergencia Socialista convocamos a los trabajadores, al pueblo, a los estudiantes, a los elementos de vanguardia a incorporarse a nuestra organización, porque queremos construir un férreo partido de vanguardia que impulse esta perspectiva y que impulse en este marco la unidad de los revolucionarios y las revolucionarias dispuestas a disputar el poder, dispuestas a ponerse al frente del movimiento de masa para pelear el poder. Aquellos revolucionarios, aquellas revolucionarias que crean como nosotros que hay condiciones
que el socialismo nunca estuvo tan cerca, aunque aparentemente está lejos porque no existe una conducción como en su momento la hubo. Sin embargo, el terreno es más fértil que nunca. Takes on the streets, controlling police, bleeding the flames, raging from body cars, bloodshed starts.